Entre pergaminos antiguos, reyes olvidados y palabras que han trascendido siglos, existe una profecía que muchos dicen que apunta directamente a Jesús, mientras que otros juran que todo no es más que una lectura forzada, y es ahí donde reside el misterio que aviva nuestra curiosidad y conmueve a quienes creen y a quienes dudan. Vamos a descubrir el contexto histórico de estas palabras, cómo judíos y cristianos las han entendido a lo largo del tiempo y por qué este debate sigue impactando la fe, la cultura e incluso la forma en que vemos la propia historia. ¿Será que, al final de cuentas, una profecía puede realmente sostener el cristianismo o nos lleva a preguntas aún más profundas sobre la verdad, la esperanza y el sentido de la vida? Antes de hablar del Mesías, la Biblia ya hacía algo curioso. Señalaba a imperios enteros y decía, sin rodeos, esto va a caer. Un ejemplo famoso es Nínive, capital del imperio asirio, descrita en el libro de Nahum como orgullosa, violenta y condenada. El texto habla de fuego, saqueo, pánico e incluso de aguas invadiendo la ciudad, imágenes que suenan casi cinematográficas. Siglos después, excavaciones modernas y relatos antiguos, como los de Diodoro de Sicilia, confirman que Nínive fue destruida por una coalición de enemigos y que las inundaciones del río Tigris pueden haber debilitado sus murallas. No es una prueba automática de milagro, claro, pero la coincidencia llama la atención, especialmente porque Nahum no escribe como un historiador frío, sino como alguien convencido de que la caída era inevitable. El mismo patrón aparece en otras ciudades citadas por los profetas, siempre con detalles que parecen más específicos que un simple «todo imperio cae algún día». Esto crea un efecto curioso. El texto antiguo comienza a dialogar con la historia real, como dos piezas de un rompecabezas hechas en épocas diferentes. Aún así, usar estas predicciones como prueba directa del cristianismo es complicado, ya que entran en escena debates sobre cuándo se escribieron los textos y cómo se conservaron. Los académicos discuten si parte de estas descripciones podría haber sido redactada después de los eventos, algo común en el mundo antiguo. Incluso con estas salvedades, la sensación persiste. Hay algo demasiado extraño para ser ignorado. No toda predicción impresionante se convierte en un argumento sólido, y es aquí donde la conversación se vuelve más honesta. Cuando miramos profecías como las de Tiro, en Ezequiel, que habla de la caída de una potencia comercial del Mediterráneo, vemos paralelos con las campañas de Nabucodonosor y más tarde de Alejandro Magno, alrededor del siglo IV a.C. Historiadores como Arriano y Quinto Curcio relatan el asedio a la ciudad insular, algo que mucha gente conecta con el texto bíblico. Solo que el problema es claro. La profecía mezcla imágenes poéticas con hechos generales, y la caída de imperios costeros no era precisamente rara. Además, los estudiosos discuten si partes del texto pudieron haber sido editadas después, lo que debilita su uso como prueba. Lo mismo ocurre con el famoso decreto de Ciro el Grande, rey de Persia, citado en Isaías como libertador de los judíos del exilio babilónico, algo confirmado en fuentes como el cilindro de Ciro, hoy en el Museo Británico. Para quien ya cree, esto suena como una precisión increíble. Para el escéptico, puede ser una lectura retrospectiva de eventos ya conocidos. En otras palabras, estas profecías incluso animan el corazón, pero tropiezan cuando necesitan convencer la razón de quien está fuera. Funcionan más como un refuerzo interno que como un martillo apologético. Y es precisamente al reconocer este límite que la narrativa comienza a cambiar de enfoque, como si dijera, ok, vamos a mirar algo aún más central. Imagina leer una novela larga, llena de historias paralelas, y darte cuenta de que todas, poco a poco, corren hacia el mismo final. Es más o menos así como muchos ven la Biblia. Después de estas profecías sobre naciones, el foco se estrecha. Ya no es una ciudad, sino alguien que vendría a cambiar el rumbo de la historia. El Antiguo Testamento pasa a sonar como promesa, mientras que el Nuevo se presenta como cumplimiento,
una idea defendida por autores cristianos desde los primeros siglos como Justino mártir. Solo que, seamos justos, surgen objeciones en el momento. ¿Y si todo es coincidencia? ¿Y si los textos son demasiado vagos? O peor, ¿y si los seguidores de Jesús moldearon su historia para encajar en las profecías? Estas preguntas no son nuevas y aparecen tanto en debates académicos como en libros de críticos modernos. Aún así, la propuesta es audaz, que decenas de textos, escritos a lo largo de siglos por diferentes autores, formen un retrato coherente de un Mesías esperado. Para algunos estudiosos, como N.T. Wright, esto refleja una esperanza real del judaísmo antiguo. Para otros, es una construcción teológica posterior. El hecho es que la Biblia se presenta como una narrativa única, no como una colección suelta de frases de efecto. Y cuando se sigue este hilo conductor, comienza mucho antes, en las primeras páginas, como una promesa nunca totalmente cumplida. Es como escuchar una melodía inacabada, que insiste en pedir el siguiente acorde. Y ese acorde comienza a resonar en la propia historia de Israel. Desde Génesis hasta los profetas, la historia de Israel suena como alguien esperando un tren que siempre se retrasa, pero que nunca deja de venir. Hay promesas de tierra, paz y bendición, pero ninguna se cumple por completo, creando un clima de expectativa constante. Poco a poco, esta esperanza toma rostro. Un rey del linaje de David, como se anuncia en 2 Samuel, capítulo 7, que traería un reino justo y duradero. Salmos reales como el número 2 y el número 110 refuerzan esta imagen de un gobernante elegido por Dios. Junto a esto, surge también la figura de un profeta como Moisés en Deuteronomio y de un sacerdote eterno, como en Salmo 110. Todo comienza a converger en una persona que reuniría roles que en la práctica nunca se juntaron en nadie. Incluso cuando Jerusalén cae y el pueblo es llevado al exilio en Babilonia, en el siglo VI a.C., esta llama no se apaga. Profetas como Jeremías y Ezequiel hablan de restauración, y las genealogías se conservan con cuidado, como si dijeran, el linaje todavía está vivo. Los historiadores confirman que después del regreso con apoyo persa, la casa de David ya no tenía trono, pero continuaba en la memoria y en la esperanza popular. Es como guardar la llave de una puerta que aún no se sabe cuándo se abrirá. Esta espera moldea la identidad del pueblo y atraviesa generaciones. Avanzamos al primer siglo y el escenario es tenso. Judea vive bajo el dominio del Imperio Romano, con altos impuestos y soldados por todas partes. Escritos judíos de la época, como los manuscritos del Mar Muerto, encontrados en Qumrán, muestran que muchos esperaban no uno, sino dos ungidos, un rey davídico y un sacerdote justo. Otros soñaban con un libertador político, alguien al estilo de Judas Macabeo, héroe de la revuelta contra los griegos en el siglo II a.C. Incluso autores romanos como Suetonio y Tácito mencionan que existía en Oriente la creencia de que surgiría un gobernante poderoso de allí. Cada grupo imaginaba al Mesías a su manera, pero casi todos coincidían en una cosa: algo grande estaba por suceder. Este crisol de expectativas explica por qué tantos líderes y pretendientes mesiánicos surgieron en este período, como Teudas y Judas el Galileo, citados por Flavio Josefo en sus Antigüedades Judías. La esperanza estaba viva, pero sin consenso, como piezas de un rompecabezas esparcidas sobre la mesa. Unos querían espada, otros querían pureza, otros solo justicia y pan en la mesa. Es en este clima eléctrico donde aparece Jesús de Nazaret, sin ejército, sin palacio y con un discurso que sorprende a amigos y enemigos. Para algunos, él parecía serlo todo, para otros, nada de lo que esperaban. En medio de las expectativas de poder y gloria, Isaías, escrito siglos antes, presenta una figura que parece fuera de lugar. En el capítulo 53 surge el siervo sufriente, alguien despreciado, herido y silencioso ante las acusaciones, que sufre no por errores propios, sino por los de los demás. El texto habla de rechazo,
sufrimiento vicario, muerte injusta e incluso de un sepelio ligado a los ricos, algo extraño para un condenado común. Manuscritos como el Gran Rollo de Isaías, encontrado en Qumrán y datado de antes de Cristo, muestran que este texto ya circulaba mucho antes del cristianismo. Esto aleja la idea de una edición tardía para encajar a Jesús en la historia. Aún así, el pasaje incomoda porque no combina con la imagen clásica de un libertador triunfante. Algunos intérpretes judíos posteriores dijeron que el siervo representa a la propia nación de Israel, pero esta lectura enfrenta dificultades internas. El texto describe a alguien inocente sufriendo por los pecados de otros, algo que no encaja bien en una nación que en los propios profetas es frecuentemente acusada de culpa. Además, el siervo muere y luego es exaltado, un movimiento difícil de aplicar a un pueblo colectivo. Registros antiguos muestran que ciertas lecturas mesiánicas de Isaías 53 existían antes del cristianismo, aunque no fueran mayoritarias. Es como un cuadro olvidado en el sótano de la historia, que de repente alguien decide colgar en la sala principal. Y cuando este cuadro se coloca junto a la vida de Jesús, la pregunta deja de ser cómoda. Por un lado, las Escrituras hablaban de un rey victorioso, descendiente de David, que gobernaría las naciones con justicia. Por el otro, describían a un siervo humillado que sufriría en silencio. Durante siglos, estas dos figuras caminaron separadas, como rieles paralelos que nunca se tocaban. La propuesta de los primeros cristianos fue explosiva. Ambas se encontraban en Jesús. La muerte en la cruz sería el cumplimiento de los pasajes de sufrimiento, mientras que la resurrección marcaría el inicio del reinado prometido. Para el mundo romano, esto sonaba a locura, para muchos judíos a escándalo. Después de todo, un Mesías crucificado era lo opuesto a lo que se esperaba de un libertador. Y aquí entra un detalle curioso. Esta historia no parecía buena propaganda. Seguir a un líder ejecutado por el Estado era arriesgado, socialmente vergonzoso y políticamente peligroso. Historiadores como Bart Ehrman, incluso escéptico en cuanto a la teología cristiana, reconocen que la crucifixión de Jesús es uno de los hechos más sólidos de la historia antigua. Inventar un Mesías derrotado difícilmente ayudaría a un movimiento naciente a crecer. Además, coordinar intencionalmente detalles como el lugar de nacimiento, la forma de muerte y el rechazo público sería casi imposible. La narrativa no suena como un plan bien calculado, sino como algo que se impuso a los propios seguidores. Y cuando estas piezas encajan, el rompecabezas se vuelve aún más pesado. En Daniel, capítulo 9, surge uno de los pasajes más debatidos de toda la Biblia, como un cronómetro escondido en medio de la narrativa. El texto habla de un ungido que sería eliminado, traería expiación por el pecado y aparecería antes de la destrucción de Jerusalén y del templo. Históricamente sabemos por fuentes romanas y judías, como Flavio Josefo, que el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo por las legiones de Tito. Esto crea una ventana temporal incómoda para los intérpretes, porque Jesús vive exactamente en ese intervalo. Es cierto que las 70 semanas generan cálculos variados y discusiones intensas entre estudiosos, desde la antigüedad hasta hoy. Aún así, la conexión entre la muerte del Mesías, el perdón de los pecados y el colapso del templo no pasa desapercibida. Cuando Daniel 9 se lee junto a Isaías 53 y la expectativa davídica, el efecto no es de una prueba aislada, sino de acumulación. Cada texto por sí solo puede ser cuestionado. Juntos forman un peso difícil de ignorar, como varias flechas apuntando en la misma dirección. Incluso los críticos admiten que esta convergencia es, como mínimo, sorprendente. Para los primeros cristianos, esto explicaba no solo quién era Jesús, sino por qué su muerte tenía sentido. La historia humana dejaba de ser una secuencia caótica y ganaba un hilo conductor de esperanza. No es casualidad que esta idea haya trascendido siglos, imperios y culturas, y al final de cuentas, la pregunta que queda no es solo histórica, sino profundamente personal. Y así,
después de pasar por ciudades en ruinas, reyes olvidados, pergaminos polvorientos y por una figura que divide la historia en antes y después, queda la sensación de que no estamos tratando solo con textos antiguos, sino con una narrativa que todavía provoca, inspira e incomoda. Tal vez todo sea una coincidencia bien tejida. Tal vez sea la fe leyendo la historia con otros ojos, o tal vez exista, de hecho, algo extraordinario detrás de esta convergencia improbable. Lo cierto es que millones de personas, a lo largo de siglos, encontraron en estas profecías no solo argumentos, sino sentido, perdón y esperanza para la vida cotidiana. Entonces, la pregunta que resuena, como el último acorde de esta melodía, es simple y profunda. Si estas palabras realmente apuntan a Jesús, ¿qué cambia esto en la forma en que ves la historia y a ti mismo?